Radio Liberal México. Voz a libre pensamiento. Presenta. Muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí al aire con nuestro programa Contrapunto Liberal. Está con nosotros nuestro amigo José Luis Calderón. Así es, muchas gracias por la invitación. Nuestro amigo Arturo Pacheco. Gracias, Arturo, por estar con nosotros. Ahora vamos a empezar un nuevo programa en el cual le denominaremos la democracia. ¿Qué es la democracia en México? Porque es una palabra muy elegante, pero realmente existe la democracia. Yo comentaba que es la base en el antiguo griego y que forman dos vocablos. Uno que se traduce como demos, que es el pueblo, y kratos se puede entender como poder. ¿Qué me dices a eso, mi querido hermano y amigo José Luis? Sí, amigo Marcelo, sí, coincido totalmente, claro que así es. En la literatura de Grecia nos dice la definición de democracia, ¿verdad? Y ya en forma de entenderla, conceptualmente, pues sí es eso, el poder del pueblo, el gobierno del pueblo, donde las decisiones en un gobierno se toman con la participación del pueblo. ¿Y qué nos puede decir nosotros, querido hermano? Democracia, sí, es efectivamente del griego. Recordemos también que los griegos tenían la idea de que la ciudadanía era la única que podía ejercer la democracia. Y la ciudadanía no era todo el pueblo, no eran todos los habitantes de la demarcación donde estuviesen asentados, sino eran las personas que tenían la sapienza para poder ejercer su ciudadanía y tomar decisiones en las cúpulas de poder. Bueno, yo comentaba hace poco que la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos en el cual el poder se radica en una sola persona, sino que esto se distribuye en todos los ciudadanos. El poder se debe de ejercer conjuntamente bajo la opinión de toda una cúpula que es un país, que debe de entenderse que se debe de tener la opinión de cada uno de los ciudadanos hasta en el rincón más recóndito de nuestro país. ¿No es cierto, José Luis? Efectivamente, así es, si lo vemos por niveles de gobierno, debiera ser así. En los tres diferentes niveles de gobierno debe ser la democracia, la participación del pueblo, la toma de decisiones, desde el gobierno federal, estatal, hasta los municipios, y ir más allá en las autoridades más cercanas al vecino, a la población, a la ciudadanía, que son los consejos de participación ciudadana, o consejeros también en las delegaciones, la participación del pueblo, la toma de decisiones. Así se entiende la democracia, que trascienda hasta las células más pequeñas, por decir. Pero José Luis, yo entiendo que todos los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades, yo estoy entendiendo eso. ¿Cómo cuáles oportunidades, José Luis? Sí, son diversas oportunidades, y lo dice nuestra Carta Magna en las garantías individuales: el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, básico, el derecho al empleo, porque es algo fundamental, el derecho al empleo para tener un ingreso, para llevar al hogar todo lo necesario. Pero entonces, mi querido amigo, no hay lo que dice José Luis, porque veo un desempleo galopante en el país, veo que las oportunidades son disparadas entre la pobreza y la riqueza. ¿Qué nos puedes comentar eso? Hay que también analizar la forma de democracia como lo hemos entendido desde los griegos. No es el mismo concepto griego que el actual eurocentral o eurocentrista americano que en Latinoamérica se ha ido aplicando, porque la democracia es un sistema que sería ideal, aunque no existe, para mí, en mi opinión, no existe. Sería ideal si todas las personas, todos los ciudadanos, ¿qué hacemos con las autoridades, con las instituciones, para poder decir, yo quiero esto, yo quiero el otro, yo quiero tal cosa, pero es porque la ciudadanía se lo pide a la que está gobernando? No con las ideas de que los gobernantes o la gente que está en secretarías o en las instituciones de gobierno
piensan, ay, el pueblo necesita comida, pues vamos a aumentarle comida. El pueblo necesita agua, pues le aumentamos agua. O sea, el pueblo necesita, no sé, comprar ropa. Un ejemplo bastante burdo que sí existe, hay una tarjeta para la juventud que le ayuda a comprar ropa a través de descuentos, que eso son ideas, es gobernar con base a ideas, no es gobernar con base al análisis que está, o sea, que hacen al pueblo o a la ciudadanía, a los jóvenes, para después poder hacer políticas públicas reales. Entonces quiero decir que la democracia sigue siendo ¿qué te diré? ¿Un mito? Un bien difícilmente, es un bien preciado, pero difícilmente de alcanzar. Uno de los autores, Norberto Bobbio, dice que no existe, que básicamente, y él es abogado, y él decía que no existe, porque la democracia tiene que ser algo bastante utópico, que la gente nunca se va a poner de acuerdo para poder ejercer ese poder que es del pueblo sobre los gobernantes. Si el gobernante es elegido, electo a través de un sistema, pues, de representación, entonces ya no estamos hablando de democracia, sino de representación. La democracia no es representativa, sino es el poder del pueblo. Y para el pueblo, ¿verdad? Claro. Eso sería lo obvio. ¿Y tú qué me dices a eso, José Luis? Sí, efectivamente, el concepto de democracia ha ido evolucionando así a la par con la historia de la humanidad. No es la misma democracia de Grecia que ahorita en Europa, aquí en México, y es totalmente diferente. Debiera ser así, de que el pueblo siempre gobierne, pero aquí cuando el pueblo participa, elige a gobernantes, elige a representantes, en ese momento delega derechos que el ciudadano pudiera hacer, los delega con la confianza de que el gobernante va a trabajar para él, va a estar al pendiente de sus necesidades, va, como decía aquí nuestro invitado también, a elaborar políticas públicas que van a beneficiar al pueblo, ¿verdad? Pero ahí también el pueblo se olvida, y más bien a veces las mismas necesidades económicas no lo dejan participar, porque va, elige, vota, pero después ya no pide cuentas, ya no da seguimiento. ¿Sí? Y el gobernante se aleja también, hace lo que desde su punto de vista está bien, dice: soy el representante de tal distrito en la Cámara, tomo decisiones, voto, apruebo, desapruebo, pero no consulta, no regresa al distrito donde fue elegido para problemas trascendentes, consultar y tomar la opinión del pueblo. Yo estoy entendiendo entonces que están enfocando la democracia en cuestión electorera, en cuestión política. ¿Y qué pasa con la justicia social entonces? ¿Queda relegada? Es la pregunta para los dos. La justicia social, sí, si se toman malas decisiones y las políticas públicas no son congruentes con las necesidades de un país, pues no se puede hablar de justicia social. Sí, solo queda así en concepto. Porque, como decía anteriormente, el gobernante se aleja del pueblo, no regresa, no consulta, hace lo que considera que está bien, aplica la ley, pero a veces no actualiza la ley, a veces cosas trascendentes las decide él. ¿Sí? El Congreso muchas veces doblegan al Ejecutivo, porque aprueban todo lo que viene del Ejecutivo, y nadie cuestiona, nadie analiza, nadie critica, nadie propone alternativas. Entonces ahí un poder se somete a otro poder. No podemos hablar así de democracia. Y se olvidan que representan al pueblo. ¿Y tú qué nos dices de esto? Hablar de justicia social, pues es lo mismo hablar que el interés que tiene realmente el gobernante por encima de su pueblo. Si, como bien lo dices, hoy ya la actualidad es delegarle el poder de decisión a un representante, que para mí eso no debería ser democracia, sino ya es como una especie de oligarquía, porque de plano, si un gobernante no cerca al pueblo y toma las decisiones por el pueblo sin saber qué quiere el pueblo, eso es demagógico. Pero la justicia social entra también a que de plano el gobernante se hace muy ciego o tiene el interés demasiado vago como para decir: mi pueblo está reclamando tal cosa. Tengo una experiencia de que cerraron el Instituto Mexicano de la Juventud jóvenes
estaban reclamando y le estaban expresando varios puntos que el instituto debió de haber tomado en cuestión de aborto, en cuestión de equidad de género, en cuestión de varias cosas. Los jóvenes estaban expresando para que el instituto tomara la voz de los jóvenes y le hiciera presente en el gobierno. Entonces, ni siquiera si pasa, entonces está... A ver, permíteme. Entonces quiero entender que realmente a los jóvenes no se les toma muy en serio sus inquietudes. En lo absoluto, o sea, no se le toma ni siquiera ni una sola palabra. Y entonces, ¿por qué esos discursos de inclusión del gobierno, tanto locales como federales, que se jactan en decir que hacen políticas de inclusión? Entonces, ¿estamos fallando o está fallando el gobierno? Está fallando las dos partes. Para mí se ha vuelto un tema de moda la equidad de género, indígenas, jóvenes, las mujeres, el aborto. Se ponen como en la pantalla de estamos tratando el tema, pero este punto en particular no lo vamos a tomar porque nos hace daño a nosotros o les hace daño a ellos. Como nosotros sabemos más que ellos, entonces mejor lo dejamos así y pasamos al tema, pero lo estamos tocando. Entonces es un eslogan. Sí, es como nada más el comercial para decir estamos actuando. Entonces esto estoy entendiendo que entonces nos están engañando al pueblo de México, nos están dando a tole con el dedo, porque entonces nos están dando un cheque que no tiene fondos, un cheque falso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y tú qué nos dices a eso, José Luis? Sí, en relación a los jóvenes, así es también los que se ven. Aparentemente los gobiernos toman en cuenta a la juventud, elaboran programas de apoyo, de beneficios, pero en los niveles tanto estatal como municipal. Sin embargo, se quedan cortos, son superficiales, ¿verdad? Porque como se decía, bueno, dan una tarjeta para un descuento en libros, en ropa, en un restaurante, en alguna cosa, dan otro apoyo, alguna media beca, unos otros incentivos, ¿sí? Pero eso no es todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hacen algún congreso de X estado, que vaya a las universidades, a las preparatorias, a invitar a los jóvenes a que participen en iniciativas de ley, ¿verdad? O los municipios, el cuerpo de regidores, haga una convocatoria de tal municipio que participen los estudiantes de preparatoria en la elaboración de reglamentos, en la actualización del bando municipal, que es la primera ley municipal más cercana al ciudadano, ¿verdad? No lo hacen, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes intelectuales tenemos en muchos municipios de la zona metropolitana, en las delegaciones del Distrito Federal, que destaquen en varias cosas y que muchos quieren que se les abran las puertas? Quiero proponer esto, veo un problema, veo la solución. Hay mucha creatividad en los jóvenes porque hay fuerza, hay inteligencia, hay juventud, hay ganas de cambiar, ¿verdad? Entonces no se les toma en cuenta, no hay invitaciones, convocatorias para que participen y al participar entran en la participación social y deciden también. Entonces ahí ya cambiarían las cosas, porque la política económica ya no se centralizaría tanto, ¿verdad? Si se abre a las clases sociales. Pero aquí, entonces, ¿dónde quedan? Ya hablamos de los jóvenes en posiciones de justicia social. ¿En dónde queda la gente madura hacia la tercera edad? ¿Ya no sirven? ¿Ya no funcionan? ¿O simplemente no están en el padrón electoral? ¿Qué está sucediendo? A ver, ¿quién contesta de los dos? ¿Quién dice que usted? Yo. Bueno, es otro de los temas como muy de moda. Vamos a tratar el tema de los viejitos porque han sido la cabeza de nuestra familia. La gente de la tercera edad o los adultos mayores, como se les ha denominado últimamente, deberían de tener mucho más peso en su opinión que los ciudadanos en una edad madura, pero no ni tan allá ni tan jóvenes, que los ancianos o la gente de la tercera edad de prestar atención a los jóvenes porque son los que pueden entenderlos mejor, porque ya tienen más capacidad de vida, más experiencia. Y tienen más vivencias, pues. Sí, pero también
tener como cierta equidad. Bueno, los jóvenes están viviendo totalmente otra época y la juventud está influenciada no por la ciudad mexicana ya, sino por un medio global. Los jóvenes ya no pueden decirse es que soy joven y salgo con mis amigos a un bar, sino ya soy un joven, tengo un celular, tengo conexión a todo el mundo. Voy a un bar, pero un bar de estilo, un bar que tenga cierto estatus, para que la gente sepa a través de las redes sociales que tengo un estatus para poder ser influyente en su medio social. O sea que quiere cautivar a ese medio social para seguir conservando el plus de ese estatus alto. Lo que hubiese dicho Carlos Marx es el fetiche por tener ese estatus, esa fantasía, esa... ¿No crees que es ilusorio? Es totalmente ilusorio, pero pues él es lo que está viviendo ahorita el joven. Ya no está viviendo necesito ropa, necesito comida, necesito trabajo, sino necesito cierto ambiente para poder desarrollarme yo. Entonces quiere decir que ahora el joven, para poder ser admitido en X grupo, tiene que llegar ebrio, ir a los bares, ponerse ebrio y tener un carro de último modelo o un celular de buena calidad para mantener el plus. Ya ni siquiera ebrio, sino la gente tiene que verlo, consumir ciertas marcas. Ya, por ejemplo, si tienes un teléfono... Se hace el juego de la mercadotecnia. Sí, o sea, es el juego ya de la globalización. Tiene que tener el estatus a través de las marcas, a través de lo que él usa, a través de lo que él consume, a través de lo que él expresa. Pero yo te pregunto, ¿crees tú que eso le dé la real valía como persona? Claro que no, pero es el juego que están ahorita viviendo los jóvenes. Tanto hay esa parte de la juventud que se ha dejado influenciar mucho por el capitalismo, el estatus vivendi el consumismo. Sí, el consumismo. Pero ese fetiche de fantasía de voy a ser tal persona si consumo tal cosa, eso es la fantasía de cierta parte de los jóvenes. Es como decir, compro una cerveza y me voy a andar con esa muchacha tan guapota, eso es, sí, claro, o sea, es la publicidad, pero también está la parte de la juventud que sale a las calles, que protesta porque el gobierno debe de hacer las cosas bien. Es el juego del deber ser y la realidad. ¿Qué nos dices a eso, José Luis? Sí, así es, efectivamente. El sistema en el que vivimos, todo el bombardeo de mercancías, de marcas y de cosas que están de moda, pues absorben a todo el mundo. Y en los jóvenes se manifiesta también, como se decía, alguien empieza a trabajar para tener acceso a artículos, a teléfonos, a ropa, a cosas que ven en su medio que otros tienen también, para sentirse en ese nivel y sentirse a gusto. Al rato sale otra moda de otro modelo más sofisticado, alguien lo tiene, también los demás quieren tenerlo. Y se los van absorbiendo en ese sistema, que se va un buen número, buena cantidad de ingresos que pueden destinarse para otras cosas, ¿verdad? Comprar libros, ir a museos, ir a viajar, ir a conocer zonas arqueológicas, destinar esos recursos para otros fines culturales que le van a dar un conocimiento más valioso de largo plazo que consumir mercancías porque están de moda. Ahorita compro un teléfono, al rato sale otro modelo, este ya no me sirve y lo desecho, invierto más en el otro, ¿verdad? Pude haber seguido con el mismo otro tiempo, irme al Museo de Antropología o comprar unos libros, ir a la feria del libro, hacer otras cosas, pero es un sistema poderosamente fuerte, como decía Marcelo, por la mercadotecnia, que atrapa, que absorbe, que esclaviza, ¿verdad? Efectivamente, así es. Pero no me contestaste lo que te comenté al principio. Sí. ¿Qué sucede con la gente de la tercera edad? ¿Por qué la tercera edad se está haciendo olvidada? Que ellos no generan impuestos, no son gente productiva. ¿Qué está pasando? Es un punto de vista equivocado por parte de la sociedad y de los gobiernos, hasta de las familias también, que se olviden, que se marginen las personas de edad avanzada o de tercera edad, como se les llama, porque son ciudadanos, personas que han trabajado para México, que han aportado ingreso, que han contribuido, y después ya se les desecha, por decir, ¿verdad? Se les margina. No se hacen programas de veras efectivos
para que estén a gusto, ¿verdad? Para que tengan una carrera, para que tengan una actividad, para que aporten, como decía, para que propongan una iniciativa de ley. Toda la experiencia vivida, todo lo trabajado, todo lo que han visto es un verdadero conocimiento puro, pero no se les toma en cuenta. Aquí se sigue un modelo equivocado. Como las empresas ya no les dan trabajo, las empresas dan trabajo nada más hasta cierta edad, 45, 50 años si acaso, y se sigue ese modelo también en lo social y desde lo político. Después de los 50 años, pues ya nada más que vaya por su pensión, ¿verdad? Por su apoyo de adulto mayor, de sol, de esta despensa, aquello, para más o menos ir al día. A veces ni para eso alcanza, ¿verdad? Pero ya no se le dan oportunidades, ¿verdad? Es una decisión equivocada. ¿Qué debemos hacer, José Luis, a ese respecto? ¿Cuál sería tu proyecto o tu idea para ser de un México más justo con esta clase de gentes? Como ciudadanos, hacer conciencia, unirnos, exigir a los gobiernos de todos los niveles que tomen en cuenta a los ciudadanos de la tercera edad, a darles oportunidades de empleo. Pueden hacer muy bien funciones de asesores, de supervisión, pueden coordinar equipos de trabajo. Si juntamos madurez con juventud, logramos buenos resultados, pero no lo hacen, no se tiene esa visión, ¿sí? Aquí sí, si los gobiernos no lo hacen, debemos de exigirlo como ciudadanos en toda esta zona. Si ahorita hacemos una encuesta así al azar, vemos que hay ciudadanos de 60 años y menos, entre los 50 y 60, que están marginados, no tienen empleo, problemas de salud, una pensión mísera, ¿verdad? Pagando renta, una serie de problemas, deudas, ¿verdad? Y quieren solucionar los problemas. Hay mucha gente que quiere seguir trabajando, no hay oportunidades, ni en empresas ni en gobiernos. Oye, yo he visto actualmente, les hablo a los dos, he visto actualmente en los gobiernos tanto federales como estatales y también en el gobierno del Distrito Federal, pura persona jovencita en puestos de alto nivel, ejecutivos, vaya, para que me entiendan. ¿Creen ustedes que esto es lo correcto, que estén gobernando bien, que sus políticas económicas y de gobernar a un país, a una ciudad, a un municipio o a un estado sean las correctas? Si tienen la preparación adecuada, el conocimiento y están en el lugar adecuado, pueden funcionar bien, pero podrían funcionar mejor si algún subdirector, como dices, joven, estuviera asesorado por personas mayores que ya conocen la administración pública, que también trabajaron en otros gobiernos en otros tiempos, que conocen determinada área, determinadas actividades, funcionaría mejor esa mancuerna, ¿no? Se sería justo, habría equidad, habría justicia social, ¿sí? No es desechar ni uno ni a otro, sino trabajar en equipo, ¿verdad? Por un solo objetivo. ¿Y tú qué nos dices a esto? Porque se me suena muy interesante, me suena algo explosivo, algo que debemos de sacudir las conciencias de nuestros funcionarios. ¿Qué nos dices a eso? Mira, yo voy a tirar una pedrada que lleva así como tonelada al Instituto Mexicano de la Juventud. Lo pongo como ejemplo expreso y muy claro. En el instituto trabajan los trabajadores sindicalizados, los trabajadores en su mayoría tienen más de 45 años, 50, 60 años, pero es gente que aunque se les da la preparación, se les da cursos de computación, de actualización, se les actualiza constantemente, pocos van. A pesar de que tienen los conocimientos de una trayectoria del instituto bastante larga, son muy pobres en su forma de pensar y atacan a los jóvenes que van como becarios, que van como servicio social, que van a las jefaturas de departamento, que van a las direcciones, a los mismos jóvenes que llegan a visitar al instituto, los tratan muy mal. El personal, tanto administrativo como los jefes, tratan a los jóvenes muy mal. Es probable la forma en la que el instituto toma en cuenta a los jóvenes, si es que llega a tomar en cuenta, y sale el director del instituto, hasta el gobierno panista, diciendo: es que los jóvenes no saben qué es lo que quieren, los jóvenes necesitan tal cosa, necesitan tal cosa, y vamos a echar cosas. Los jóvenes en el gobierno panista, como claro ejemplo, sacaban loncheras, sacaban plumas, sacaban lápices y demás como publicidad para el instituto.
pero ni siquiera hacían algo realmente productivo para los jóvenes. Sustancial que los ayudara. Sí, o sea, Que no los hacían políticas preparara. públicas, hacían solamente, gobernaban el instituto con base a puras ideas. Y si me ocurrió tal cosa, vamos a hacerla. Se me O sea, ocurrió tal puras cosa, ocurrencias. sí, con base a ocurrencias. Lo que digo, no, hacia el instituto es el claro ejemplo de la forma que pueden coexistir tanto la juventud como las personas adultas mayores. Si los adultos piensan que los jóvenes están haciendo rebeldía, es porque no merecen estar en el gobierno. Para estar en el gobierno, yo siempre he pensado de que tienen que tener vocación por realmente amar al país y tener la mentalidad de que si van a estar en el gobierno, van a ser como los médicos sociales. Bueno, ahora, ¿tú qué me dices de eso? Porque aquí estaba comentando que, bueno, los jóvenes están atacados por la gente madura En el Instituto en el Mexicano. Instituto Mexicano. ¿Tú qué puedes decir en defensa de esos señores grandes? Sí, debe ser así. Se dan varios casos en la administración pública en diferentes lugares que entran ahí contradicciones cuando ven que llega un equipo de un funcionario municipal, por decir, con un nuevo equipo de trabajo. Entre ellos llevan directores, subdirectores, jefes de departamento, jóvenes, obviamente con preparación. Hay un rechazo a veces del personal de base, porque a veces se estancan ahí y se van a la inercia. A veces el ser sindicalizado no precisamente ayuda en lo positivo, sino con esa confianza de que la plaza está segura, pues ya no se quieren capacitar, no quieren prepararse. Yo he visto muchos casos, quieren hacer los procedimientos de trabajo y los sistemas como siempre se han hecho, cuando a veces se pueden mejorar. Cuando llega alguien, gente nueva con ideas frescas de las universidades, fortalecen la administración pública. Los que están de base, obviamente muchos conocen, también hay muchos expertos que se capacitan, que aprenden, que han crecido, que han hecho carrera, que han entrado como auxiliares, a veces como auxiliar de intendencia, y llegan a jefes de departamento, porque han hecho carrera, les gusta la administración pública, aprenden, se capacitan. Algunos, otros no, otros están en un X puesto y están ahí, como se dice, 10, 15, 20 años y no quieren ver más allá. Y ven a alguien que llega nuevo con otras ideas, rechazan, no aceptan ese trabajo, ese equipo, esa armonía, ¿verdad? Ahí se requiere una buena coordinación del gobernante, ¿sí? Desde el presidente municipal, desde el delegado, desde el gobernador, desde el que dirige, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esos nuevos equipos? ¿Cómo vamos a ver que entra en esa dinámica, en esa sinergia, en esa empatía, tanto los que están de base, que a veces algunos se capacitan, quieren aprender, quieren crecer, otros no, jalarlos a todos, cómo sumamos a los jóvenes que vienen de las universidades con ideas nuevas, con mucha creatividad, porque el fin es el mismo, ¿verdad? Gobernar bien para los ciudadanos. Bueno, pero ya nos estamos saliendo ya nos salimos de otro contexto, pero vamos a retomar lo principal, que estamos hablando de lo que es la democracia y la justicia social. La justicia social en sí, ¿qué propondrías tú en especial? No confundir primero la democracia con elecciones, porque la democracia aquí en México se ha pensado de vamos a ser democráticos y hablar, pero vamos como político proponer un montón de cosas, ganan los votantes, capturan su cabecita. Yo cuando ganan las elecciones, bueno, vamos a hacer lo que se les dé la gana porque ya llegamos aquí. O sea, se olvidan del electorado. Así es, pero ya ni siquiera el electorado, porque no debería llamarse el electorado. Son ciudadanos y siempre son ciudadanos. No hay una forma, no hay etapas en la vida del ser humano, de los ciudadanos, de que no soy ciudadano, luego soy gobernado, luego soy electorado, luego soy votante. O sea, no, siempre es ciudadano y hay que tenerlo así. Siempre vamos a tener el poder sobre el gobierno, pero hablando también. No podemos decir, es que necesito tal cosa si no lo pedimos. Y el otro tampoco puede decir, necesito tal cosa si no sabe o no está viendo qué es lo que necesita. ¿Qué opinas a ese respecto? Sí, coincido totalmente que la democracia no solamente se refiere a lo electoral, debe abarcar las tres facetas, tres etapas. Antes de lo electoral y después ya como gobierno. Pero para esto, bueno, los ciudadanos, que es un concepto adecuado y que es una categoría que se tiene siempre, no es nada más transitoria de tiempo en lo electoral, sino es el ciudadano antes de las elecciones y después. Entonces, desde antes, organizarse, exigir
que los procesos electorales sean transparentes y después ya como gobierno también que los planes de desarrollo, los programas sean congruentes. Lo que se exigió en campaña, que se lleve a planes de gobierno, planes y programas, se lleve a la práctica y supervisar. El ciudadano debe ser más participativo, pedir cuentas, exigir, revisar libros, revisar documentos, con todo el derecho, ahora con la ley de transparencia, debe de participar y exigir al gobierno que cumpla. Y si no cumple, pues presionar más para ir más allá todavía. Correcto. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que es correcto? ¿O está desviándose por otra tangente aquí, José Luis? Yo voy a continuar con la línea. El ciudadano siempre va a estar ahí y siempre le va a exigir en su forma de ser ciudadano, aquí en México le va a exigir al gobernante con base a protestas. Pero si el gobernante realmente no tuviese el interés de decir, bueno, nuestra ciudadanía necesita tal cosa, es cuando va a realmente ver que puede hacer algo para cambiar las cosas y como consecuencia va a tener justicia social el territorio nacional. ¿No crees que sería factible también que el gobierno de alguna manera hiciera planes concretos y reales y comenzar por el ABC? ¿A qué le refiero al ABC? Empezar por las cosas más prioritarias. Porque se ha hablado actualmente de que hay que educar a la gente. Tienen razón. Una gente educada difícilmente va a ser engañada por sus gobiernos o por sus gobernantes. Está fácil hacer. ¿Verdad? Entonces, pero quiero decirles tantito, quiero comentarles que antes de la educación se tiene que tener un trabajo estable. Porque si no hay un trabajo, ¿cómo voy a pensar yo en educarme si no tengo ni para comprar un taco de canasta, menos un libro, ¿verdad? Entonces, eso también hay que analizarlo. ¿Qué opinan ustedes? Sí, así es, efectivamente. De todas las necesidades básicas del ser humano y en un sistema político, económico y social, el empleo es fundamental. Si no se tiene empleo, no se tienen los satisfactores necesarios, no hay ingresos en los hogares, y no hay consumo también, el mismo ingreso genera consumo. Y si se descuida el empleo por parte de los gobiernos, tenemos una sociedad marginada, con carencias, con inconformidades, con desigualdades. No se puede hablar ahí de justicia social. Exactamente. ¿Tú qué me dices? Voy a agarrar otra vez al chongo con las instituciones y ahora van a ser internacionales. El gobierno mexicano le ha hecho mucho caso a las instituciones internacionales, la OIT, la OMS, todas las instituciones. Si la Organización Mundial del Trabajo dice, pues el salario mínimo tiene que ser de 6 pesos, ahí va el gobierno mexicano a decir a 6 pesos, va. El gobierno de Estados Unidos le acaba de firmar el decreto Obama para que sea de $10, $11, para que el salario mínimo sea cada hora de $10. Si siguiéramos ese ejemplo, si realmente analizáramos nuestras finanzas, que podamos ponderizar más ciertas cosas y dejar de lado otras cosas como, no sé, o sea, el tanto subsidio que hay en las instituciones gubernamentales. Ya no ser paternalista. Sí, ya no ser paternalista, sino porque le están dando a todos los que trabajan en el gobierno, le están dando en bandeja de oro todo lo que quieren. O sea, pero, y unos soldados también enormes, ¿verdad? Y no estoy en contra de la lucha de sindicatos, porque la lucha sindical tiene que ser respetada en todo momento, pero tampoco es de que los sindicalizados se agarren de su ídolo de oro para que de que no nos quiten tal cosa porque podemos perder y puede perder el pueblo. Y los sindicalizados engañan a los jóvenes que tienen la mente luego muy frágil, a las más personas del pueblo. Es que si nos quitan tal cosa, si nos quitan tal institución, podemos perder todos. No, realmente pueden perder ellos nada más. Por ejemplo, tenían en mente quitar el Instituto Mexicano de la Juventud, y otra vez voy con él. Los sindicalizados del instituto dijeron no, porque pueden perder
la voz que tienen los jóvenes en México. O sea, es una cosa estúpida. Si nunca tuvieron voz a través del instituto, ¿cómo van a perder los jóvenes algo que jamás tuvieron? Pero yo, retomando lo que estabas comentando, estoy entendiendo también que se tienen que recortar los salarios tan enormes que ganan los funcionarios. Por ejemplo, en todos los niveles. Vamos a decir, los niveles muy altos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que es una ofensa a la pobreza que tengan estos señores enormes sueldos. Empezando por ahí, por todos los ministros de las Supremas Cortes de Justicia de la Nación. Ganan unos sueldos que ofenden a la necesidad. Otros, los secretarios de Estado, que no cantan mal las rancheras, que ganan, no pagan ni siquiera el agua de su casa porque la paga la secretaría o las secretarías a donde pertenezcan. ¿O no es cierto, José Luis? Así es. Sí, efectivamente ahí es necesario un ajuste en las finanzas públicas por los excesivos sueldos que están concentrados en los altos niveles. Si se hace un recorte ahí de veras parejo, equitativo y justo, de ese recorte de esos ingresos pueden salir dinero, ingresos para otras plazas, para jóvenes, ¿verdad? Para adultos mayores, para quien realmente tiene una necesidad de un empleo, ¿verdad? Pueden salir de ahí dinero para becas, puede también para préstamos para pequeñas empresas, proyectos productivos, porque ese dinero está concentrado, no se le da la utilidad adecuada desde el punto de vista económico, del sistema económico. Un secretario de Estado que gana X cantidad se concentra ahí y lo gasta en lo que él quiere, pero si se le da otro enfoque, el 50% de ese salario puede dar otro uso y genera más dinamismo económico que concentrado en una persona. Si hacemos todo esto a nivel nacional, haríamos una revolución económica de las finanzas públicas. ¿Qué ven ustedes que ahorita en cuestión de justicia social, nuestra economía esté firme? ¿Qué me cuentas de eso? Lo dudaría bastante. ¿En qué te basas? Si nuestra economía fuese estable, no habría desempleo, para empezar. Tuviésemos la idea de dejar de depender, y eso yo que no se malentienda, que dejemos de depender tanto del petróleo, porque México está en el país, o sea, es un país tropical y está en un país, en una zona privilegiada donde podemos sacar energía del agua, energía volcánica, o sea, hay recursos. Sí, o sea, tener ese ingenio que siempre hemos tenido los mexicanos y que nos han hecho creer que no lo tenemos. Sí, o sea, tenemos bastante sol todo el tiempo, todo el año, hay bastante sol en nuestro país. Sería una mentira decir, es que si se acaba el petróleo, nos entregamos todos. Si se acaba el petróleo, México puede seguir continuando, puede seguir existiendo tal como lo conocemos. Que ya no va a haber cosas con energías limpias, ¿verdad? Sí, ya no va a haber cosas de plástico y demás, que será casi una utopía y sería lo magnífico para poder concentrarnos en los polímeros que son naturales, que podemos hacer el mismo celular, con polímeros naturales, y en lugar de un petróleo que contamine, que se va a quedar, si el celular se lo tiro, dentro de 1000 años va a estar todavía el celular ahí. Sería algo estúpido si no empezamos a reconocer que no tenemos que depender del petróleo. Pero eso deberíamos de cambiar conciencias primero, ¿no? Educar a la gente, por ejemplo, y comentarle que realmente hay otras energías sanas, limpias, y es que nos pueden ayudar. El problema fue quitar de la educación básica de ética. Y me refiero al gobierno también panista. Si le quitas la ética a los jóvenes, a los niños, los jóvenes que están ahorita más desinteresados, los que van a emborrachar, los que van a hacer desmadres, son los que nunca tuvieron ética. O sea, es básico. Los jóvenes que tenemos más de 25 años, que todavía tuvimos la fortuna de tomar ética, totalmente distinto.
digo, sí llegamos a pensar que ahí tal cosa no sirve, o llegamos a ser como un poco más rebeldes, pero tampoco somos unos madrosos de decir, ay, no, porque ya no sirve. Es ¿Y que tú qué el gobierno recuerdas? no sabe, Claro. es que los adultos no saben. ¿Y tú, José Luis, qué nos dices? Sí, la educación en el sistema de vida del ser humano, esas dos materias son fundamentales, tanto la ética como el civismo, porque en otras generaciones, tiempos atrás, dieron buenos resultados. Se quitó de los programas de estudio. Entonces es un error porque después el joven cuando llega adulto, su comportamiento es diferente. Tienes toda la razón. ¿Cuánta delincuencia tenemos? Hace unos años hacemos estadísticas comparativas, no era así. Pero eso es un error por una mala decisión de política educativa haber eliminado esas materias ahí del programa de estudios. En cuanto a lo económico, que decía Marcelo, bueno, ¿cómo estamos ahorita? Pues seguimos arrastrando una recesión, ¿verdad?, de hace 3 años. Recordemos la crisis de Estados Unidos que empezó en el sector inmobiliario, que trascendió 2 años después aquí a México, en el 2011. Después, en el 2012, por la incertidumbre electoral, también no hubo inversiones, no hubo aumentos en el empleo. 2013, la reforma principal que debió haber hecho nuestro presidente, que lo reconozco como tal, pero sí que como ciudadano, mi opinión es diferente en lo económico, porque debió haber encaminado primero, desde que tomó el poder, en enero del año pasado, la reforma económica, para atraer inversiones, ¿verdad?, para generar empleos, para estabilizar donde había huecos, donde había vacíos, reactivar la economía, generar empleo, ingreso, fortalecer el mercado. Entonces esa iniciativa debió de haber sido la estrella. La primera, ¿sí? Y después ya las posteriores. Aquí se dejó hasta el final económica. Entonces nos va a dar resultados con mucho tiempo después. Entonces tuvimos un año perdido, 2013, que no hubo crecimiento económico. Es lo que se ve y seguimos ahorita arrastrando efectos todavía. Pero no entonces con la iniciativa de hidrocarburos, muy cacareada, muy comentada, muy discutida y muy peleada, nos dicen o nos hacen vender la idea de que los resultados se van a dar a corto plazo, que en este año, ¿qué opinan de eso? Es lo que se dice, pero faltan todavía aprobar las leyes secundarias, los efectos van a ser de largo plazo, ¿verdad? El corto plazo ya está cerca. Ahora ya viene un proceso próximo electoral también. Esas reformas energéticas van a dar resultado dentro de 5 o 10 años. Aquí hay que hacer otras políticas económicas inmediatas para reactivar la economía. Una de ellas es el mercado interno, fortalecer el mercado interno, la sustitución de importaciones también, ¿verdad?, buscar otras alternativas para aumentar los niveles de empleo, generar ingreso y evitar problemas sociales, de delincuencia y más cosas todavía. Entonces, ¿crees tú que si no se reactiva el sector de empleo, vamos a crear o estamos creando diario o engrosando las filas de la delincuencia con esa clase de gente que está en el desempleo? Sí, claro que sí, se están generando condiciones para que no tiene empleo, a veces durante un tiempo, por circunstancias, por desesperación, pues va a delinquir, ¿no?, porque tiene que vivir todos los días. Si se da la oportunidad que se invite a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, a abrir empresas, a generar empleo, a que se capacite, a que tenga un ingreso, cambia ya su concepto de vida, ¿sí? Cuando se llega al hogar con dinero en la mano y se compran los satisfactores necesarios, cambia el concepto de armonía y de familia, entre esposa, entre hijos. Se tiene otra visión muy, muy diferente. Eso es algo fundamental que todo gobernante debería hacer. O sea, quiere decir que la autoestima de los individuos la pones estable y por consecuencia la de la familia. Claro, cambia totalmente. Sí. Tenemos ingresos, tenemos estabilidad, tenemos satisfactores, lo necesario, pagamos deudas, pagamos luz, agua, gas, todo lo necesario. Estamos en armonía. ¿Qué le comentarías tú al gobierno federal, estatal, municipal o al que sea para que modificara sus políticas económicas? De inmediato darle prioridad a la reforma económica, acuerdos con los gobiernos de los estados, invitar a las empresas nacionales y internacionales a reinvertir, a que no saquen dinero del país, que inviertan aquí, a los extranjeros que inviertan también con las condiciones de las leyes de México,
¿verdad? A un programa alternativo de capacitación también. Hay mucha gente que perdió el empleo y lleva 6 meses buscando empleo, 1 año buscando empleo, 2 años buscando empleo y no encuentra, primero porque no está la oferta suficiente, también porque a veces se desfasó y no está actualizado, no está capacitado, ¿sí? Surgen nuevas tecnologías, nuevos conceptos, entonces tanto capacitación a la par con oportunidades de empleo, solamente así para estabilizar, para resanar todas esas heridas económicas que tenemos, heridas económicas y sociales y que pueden trascender en lo político. ¿Qué nos cuentas a eso, Leonel? Debería de hacerse que las políticas públicas primero estuviesen analizadas por un grupo de expertos, no por políticos, no por politólogos, no por abogados. Su labor es notoriamente deficiente, pero no es relevante en la vida del país. La Constitución o el Plan Nacional de Desarrollo o cualquier tipo de documento que esté hecho por un abogado no delimita su trabajo, pero también no son expertos en todos los temas. Todas las políticas públicas, todas las finanzas, si se van a meter a finanzas, tiene que consultarlo no un administrador de empresas, porque son un administrador, no un contador, porque tampoco están capacitados para poder hacer la labor de las finanzas de un país, sino tiene que ser un economista, tiene que ser alguien realmente un matemático, una persona que realmente esté capacitada en el análisis de los números para que números macros lleguen al país y a la ciudad, a una persona, un ciudadano que es un universo micro con necesidades macros. Claro. Entonces, si la política sigue fomentando que vamos a sacar abogados a montones, vamos a sacar administradores a montones, a contadores por montones, o sea, esa fantasía de que todos vamos a ser contadores, todos vamos a ser abogados, todos vamos a ser administradores, vamos a ser exitosos, es una tremenda ignorancia de tantas las personas que deciden hacer eso de su vida y entrar al gobierno. Es una irresponsabilidad para consigo y para con su país, para con nuestro país, también del gobierno que ha pues dejado que eso pase. ¿Qué ha permitido, verdad? Realmente. Bueno, tenemos aquí un gran reto, que es primero, así lo entendí yo, combatir el desempleo. Que es así lo estoy entendiendo. Combatir el desempleo es la primera prioridad. En segunda instancia, bueno, pues la educativa, porque sin educación, pues básicamente el pueblo seguirá siendo manipulado. Y la tercera, bueno, yo qué diría, tener políticas sociales justas, acordes con la necesidad del pueblo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro, sí. ¿Y qué propondrían ya para terminar casi este programa, que el tiempo se nos vino encima? Y bueno, yo quisiera que se alargara más, pero no va a ser posible. ¿Qué opinas ya para tus conclusiones, mi querido amigo José Luis? Pues sí, una solución fundamental, que tanto el gobierno federal como lo de los estados y toda la república revisen los planes de desarrollo en la materia económica, establecer programas urgentes de reactivación económica para generar inversión y empleo. A la par también la parte educativa, la capacitación y la parte de salud, no descuidar el aspecto de la salud. La salud es fundamental, que vayan a la par esos tres sectores para que la población tenga empleo, capacitación, salud, y estén en condiciones de producir, de generar ingresos, de ser libres desde lo económico. Cuando no se es libre desde lo económico, estamos esclavizados en un sistema político-social. Ahí empieza la verdadera libertad en lo económico. Eso sería. ¿Tu conclusión? Bueno, parece que nos desviamos del tema en varias ocasiones, pero también hay que tener claro que la democracia pues siempre va a abarcar
un tema, bueno, diversos temas muy amplio. macros. Parece que salimos del tema, pero para el gobierno la tarea y para nosotros como ciudadanos la tarea es realmente creernos el papel de que somos ciudadanos, de que tenemos necesidades y hacérselas ver realmente al gobierno, no nada más hacer protestas, sino redactar cartas, redactar oficios para decirle esto necesito, para que en el lenguaje del político le hagamos entender esto necesito. Sí hay formatos en las instancias gubernamentales de necesitan tal cosa y pues vamos a mandarle una grúa. No, o sea, el pueblo también tiene que estar metido, no solamente cuando van a ser votantes, porque eso es un objeto, los votantes son objetos, sino que la ciudadanía se acerca a las instituciones gubernamentales, decirle necesito tal cosa, dámela o vete. No nada más sacar a otro tipito que también es político y decir es que si no pueden hacer las cosas que se salgan. No, porque de nada sirve, porque también es un discurso que también quiere ganar votos, sino que el mismo pueblo diga necesito tal cosa y la quiero ya, necesito agua, haz algo porque tenga agua. Tampoco lo podemos sacar mágicamente y no son creacionistas los políticos, pero también tienen que prestar atención. Así que cumplir con sus satisfactorios de ciudadano. Como ciudadano y como persona integral, o sea, tienen que cumplir la satisfacción del ser humano en su forma integral. Si necesita comer, hay que darle de comer, pero también hay que enseñarla a que pueda hacer las cosas sin que vaya a comprar, no sé, unas papas ahoritas, sino que también le podemos enseñar a que los ciudadanos aquí en la ciudad podemos tener jardines hidropónicos para que cultiven su propia comida. Y hay espacio a montones en los techos de la ciudad. Bueno, creo que sus opiniones son bastante interesantes, tanto aquí nuestro querido amigo como de aquí nuestro querido amigo José Luis. Nos han ilustrado con bastantes temas, porque la democracia da para mucho, es muy extensa, muy amplia, y la democracia abarca la justicia social, las culturas indígenas, la cultura indígena, la equidad de género, y podríamos irnos más para allá, pero esto será el próximo programa. Yo nomás quiero terminar diciendo con esto que la democracia no existe en México, que es una palabra muy elegante, pero inexistente, ya que la democracia yo la concibo de esta manera. Democracia es aquella que se basa en el bienestar de su pueblo, y uno es en primera instancia que todo ciudadano que reside en un país, y como el nuestro que es México, tenga un trabajo estable. 2, una casa donde vivir él y su familia. 3, unos servicios médicos de calidad, porque sin esos 3 satisfactores, la democracia es una falacia. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Se despide de ustedes, Contrapunto Liberal, Marcelo Serrano. Gracias.